La predicación sobre la cruz puede parecer una tontería para quienes están en camino de perderse, pero para nosotros, que hemos sido salvados, es el poder de Dios. Hay dos caminos muy diferentes, uno lleva a la destrucción y se describe de la peor manera posible, mientras que el otro no anticipa ese final. Veamos qué diferencia a estos dos grupos. Este pasaje subraya cómo quienes se están perdiendo ven el mensaje de la cruz como algo absurdo, mientras que aquellos que están siendo salvados lo reconocen como la fuerza de Dios. ¿Qué es lo que divide a la humanidad? La causa de esta gran división proviene de Dios mismo, es el mensaje. En griego, al igual que en inglés, existen diferentes palabras para mensaje. El mensaje al que se hace referencia aquí es aquel anunciado por un heraldo. En la antigüedad, antes de la televisión, los periódicos y los faxes, un rey daba un importante anuncio a sus heraldos. Estos heraldos aprendían el mensaje y lo reproducían fielmente, entregando exactamente lo que el rey pretendía. Este mensaje o palabra es lo que divide al mundo, y en el centro de este mensaje está la cruz. Continuando desde donde lo dejamos, es evidente que el mensaje de la cruz crea una división definitiva entre la humanidad. Esta división no es arbitraria, sino que está divinamente ordenada, separando a quienes abrazan el Evangelio de aquellos que lo rechazan. Vamos a profundizar en las razones por las que muchas personas permanecen en el lado equivocado de esta línea y, como consecuencia, serán dejadas atrás en el rapto. Algunas personas están pereciendo porque se oponen abiertamente al mensaje del Evangelio. Estas personas no solo rechazan las enseñanzas de Cristo, sino que también trabajan activamente en contra de ellas. Sus corazones están endurecidos y ven el Evangelio con desprecio y hostilidad. Esta oposición a menudo proviene del orgullo o de un firme compromiso con otros sistemas de creencias que son incompatibles con el cristianismo. Ven el Evangelio como una amenaza a su visión del mundo y se niegan a considerar sus verdades. Otras personas perecen debido a su indiferencia hacia el mensaje del Evangelio. No son activamente hostiles al Evangelio, simplemente lo ignoran. No están interesados en asuntos espirituales y no ven relevancia en las enseñanzas de Cristo para sus vidas. Esta indiferencia puede ser tan condenatoria como la oposición activa, ya que conduce a una vida carente del poder transformador del Evangelio. Algunos reconocen la verdad del Evangelio, pero postergan aceptarlo porque tienen otras prioridades. Se dicen a sí mismos que eventualmente se acercarán a Cristo, pero por ahora hay otras cosas que quieren hacer. Están engañados al pensar que siempre tendrán más tiempo. Desafortunadamente, esta demora puede llevar a consecuencias eternas si mueren antes de comprometerse con Cristo. Muchas personas están pereciendo porque aman otras cosas más que el Evangelio. Este amor puede manifestarse de varias formas, como una pasión por los placeres mundanos, las posesiones materiales o los logros personales. Estas personas priorizan sus deseos y ambiciones sobre su bienestar espiritual, perdiéndose así la salvación ofrecida a través de Cristo. Un número significativo de personas da prioridad a los placeres mundanos sobre las verdades espirituales. Están más preocupadas por la gratificación inmediata que por su destino eterno. El atractivo de las alegrías pasajeras y los placeres ciega a las personas, impidiéndoles ver la paz duradera y la satisfacción que provienen de una relación con Dios. Esta búsqueda del placer puede llevarlos por un camino de destrucción. Algunas personas se están perdiendo porque buscan el poder y la riqueza en lugar de la fe. Están impulsadas por el deseo de control, influencia y ganancias financieras. Esta búsqueda a menudo las lleva a comprometer sus valores y a ignorar el llamado del Evangelio a la humildad, la generosidad y el servicio a los demás. Su enfoque en acumular riqueza y poder deja poco espacio para el crecimiento espiritual y la salvación. Muchas personas simplemente están distraídas por las demandas y el ajetreo de la vida diaria. No se toman el tiempo para el Evangelio ni para cultivar su relación con Dios.
El trabajo, las responsabilidades familiares y las obligaciones sociales consumen su atención, dejándolas espiritualmente empobrecidas. Esta negligencia puede tener consecuencias eternas si no priorizan su salud espiritual. Algunos individuos temen el juicio social o el rechazo por sus creencias. Les preocupa ser marginados, ridiculizados o perseguidos por su fe. Este miedo puede impedirles abrazar plenamente el Evangelio y vivir según sus creencias. El deseo de aceptación social y aprobación puede ser una poderosa barrera para la fe. Una razón particularmente inquietante por la cual algunas personas se están perdiendo es su amor por prácticas sexuales inmorales. Este problema es común en la sociedad contemporánea, donde la inmoralidad sexual a menudo se glorifica y se normaliza. El poder de estas prácticas puede ser tan fuerte que ciega a las personas ante la verdad del Evangelio y las lleva a priorizar sus deseos lujuriosos sobre su salvación eterna. Una vez hablé con un hombre que me dijo francamente, quiero ser cristiano, creo que las personas van a algún lugar cuando mueren, pero no puedo imaginarme acostándome solo con una mujer por el resto de mi vida. Sé que si me hago cristiano, tendría que casarme. Esta interacción reveló una verdad profunda. Algunas personas prefieren enfrentarse a la condenación eterna antes que renunciar a sus placeres pecaminosos. Me tomó un tiempo entender que algunos individuos prefieren ir al infierno antes que abandonar las prácticas sexuales inmorales de este mundo. Esta realidad impactante debería servir como un recordatorio serio de la gravedad del pecado y las consecuencias eternas que puede tener. La inmoralidad sexual está muy extendida en nuestra cultura. Se muestra en películas, programas de televisión, música y anuncios. Se discute de manera casual en las conversaciones y se celebra en las redes sociales. El mensaje es claro: perseguir los deseos sexuales sin restricciones no solo es aceptable, sino también deseable. Este bombardeo constante insensibiliza a las personas ante las implicaciones morales y espirituales de sus acciones. El pecado sexual es particularmente insidioso porque involucra el cuerpo y el alma de maneras profundas. El apóstol Pablo advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que cometa una persona está fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Este tipo de pecado tiene un poder especial sobre las personas, atándolas con vergüenza, culpa y una visión distorsionada de su identidad. El atractivo de la inmoralidad sexual radica en su promesa de placer y satisfacción inmediatos. Sin embargo, esta promesa es una mentira. Aunque puede proporcionar satisfacción temporal, al final deja a la persona sintiéndose vacía e insatisfecha. La búsqueda de tales placeres lleva a un ciclo de adicción y desesperación, ya que el individuo sigue buscando lo que no puede realmente satisfacer. Además, el pecado sexual puede crear una barrera entre la persona y Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, se dice: pero sus iniquidades han levantado una barrera entre ustedes y su Dios, sus pecados han hecho que Él esconda su rostro de ustedes y no los escuche. Cuando las personas priorizan sus deseos lujuriosos sobre su relación con Dios, se ponen en un camino hacia la muerte espiritual. Las consecuencias eternas de elegir el pecado sobre la salvación no pueden ser subestimadas. Jesús advierte en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 29 a 30, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor perder una parte de tu cuerpo que todo el sea arrojado al infierno. Este lenguaje hiperbólico subraya la gravedad del pecado y la necesidad de evitar la condenación eterna. El infierno no es un lugar que alguien elegiría si realmente comprendiera sus horrores. Se describe como un lugar de fuego inextinguible, oscuridad total y separación eterna de Dios. El tormento del infierno está más allá de la comprensión humana y es un destino reservado para aquellos que rechazan el Evangelio y se aferran a sus caminos pecaminosos.
comprender el poder y las consecuencias del pecado sexual debería llevarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por nuestros pecados, implica un giro completo alejándonos de ellos y volviéndonos hacia Dios. Es reconocer que nuestros deseos pecaminosos son destructivos y que solo a través de Cristo podemos encontrar verdadera satisfacción y salvación. El hombre con quien hablé, que no podía imaginar una vida de pureza sexual, refleja una lucha común. Muchos sienten que el costo de seguir a Cristo es demasiado alto. Temen que renunciar a sus placeres pecaminosos los lleve a una vida de monotonía y privación. Sin embargo, esta es otra mentira del enemigo. Jesús promete en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». La verdadera vida, abundante y eterna, se encuentra solo en Cristo. Las razones por las cuales muchas personas serán dejadas atrás en el rapto son variadas y complejas. Ya sea por oposición abierta, indiferencia, procrastinación o amor por los placeres y el poder mundanos, estos individuos permanecen en el lado equivocado de la división divina. Las distracciones de la vida diaria y el miedo al juicio social contribuyen a su ceguera espiritual. Pero quizás la razón más trágica es el amor por prácticas sexuales inmorales, que puede ser tan poderoso que las personas eligen la separación eterna de Dios antes que abandonar sus deseos pecaminosos. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea es promovida y celebrada por la cultura dominante. Las redes sociales, el cine, la música y la publicidad constantemente bombardean a las personas con imágenes y mensajes que glorifican el placer inmediato y la satisfacción personal por encima de todo. Esta cultura no solo tolera, sino que fomenta comportamientos y actitudes que pueden ser destructivos tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. El problema radica en que esta búsqueda constante de satisfacción inmediata desvía a las personas de la búsqueda de una vida con propósito y significado más profundo. Cuando la prioridad es satisfacer los deseos del momento, la capacidad de pensar a largo plazo, de considerar las consecuencias eternas, se ve comprometida. Este enfoque en el aquí y el ahora puede llevar a una desconexión de los valores espirituales fundamentales y de la relación con Dios. Uno de los mayores desafíos para cualquier persona que busca una vida centrada en la fe es resistir la presión del conformismo social. Vivimos en una sociedad donde ser diferente, especialmente en términos de fe y moralidad, puede llevar al aislamiento social. Muchos temen ser rechazados por sus amigos, familiares o compañeros de trabajo si abrazan plenamente su fe y sus convicciones morales. Este miedo al rechazo social puede ser una barrera significativa para quienes intentan vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Este temor a menudo impide que las personas se comprometan completamente con su fe. Pueden creer en Dios y aceptar los principios del cristianismo en privado, pero cuando se trata de vivir esa fe de manera abierta y visible, retroceden. Es crucial entender que la fe genuina requiere valentía. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 33, «Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Esta advertencia subraya la importancia de ser fieles a nuestra fe incluso cuando enfrentamos la desaprobación social. Otro aspecto que merece atención es cómo la obsesión con la acumulación de riqueza y poder puede desviar a las personas de su propósito espiritual. En muchas sociedades, el éxito se mide por la cantidad de bienes materiales que uno posee o por el nivel de influencia y control que se tiene sobre los demás. Este enfoque materialista puede llevar a una vida vacía, donde los logros externos ocultan una profunda insatisfacción interna. Las Escrituras advierten repetidamente sobre los peligros de la avaricia y la búsqueda del poder. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, se nos dice, «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se desviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores».
Este versículo refleja cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza puede llevar a la corrupción del alma y a la pérdida de la fe. El pecado sexual, en particular, tiene un poder de seducción que puede ser devastador. Como se mencionó antes, la cultura actual no solo tolera, sino que glorifica la inmoralidad sexual. Esta glorificación crea una narrativa falsa que asocia el placer sexual con la libertad y la realización personal, ignorando las profundas implicaciones emocionales, espirituales y sociales de tales comportamientos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, exhorta a los creyentes a vivir en santidad, diciendo, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este llamado a la santidad destaca la importancia de vivir una vida que refleje el carácter de Dios en lugar de sucumbir a los deseos carnales. El arrepentimiento es un tema central en el cristianismo y es fundamental para romper con los patrones de pecado que nos alejan de Dios. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por los pecados cometidos, sino tomar la decisión consciente de apartarse de esos pecados y volver el corazón hacia Dios. Este cambio de dirección es esencial para restaurar nuestra relación con Dios y para experimentar la verdadera paz y plenitud que solo Él puede ofrecer. El arrepentimiento también implica una transformación interna, un cambio en la forma en que pensamos y en cómo valoramos nuestras acciones. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos insta, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este versículo enfatiza la necesidad de renovar nuestra mente y nuestros valores, alineándolos con los principios divinos en lugar de los valores mundanos. En última instancia, la lucha entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo carnal, es una batalla que se libra en el corazón de cada individuo. La decisión de seguir a Cristo y vivir de acuerdo con los valores del Evangelio no es fácil, pero es una decisión que tiene consecuencias eternas. La Biblia nos llama a elegir la vida, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a rechazar las mentiras y las seducciones de este mundo. Este llamado a una vida de fe y arrepentimiento no es simplemente una advertencia, sino una invitación a experimentar la vida abundante que Jesús promete en Juan 10, capítulo 10. Es un llamado a dejar atrás los placeres temporales y las distracciones de este mundo para abrazar la verdadera paz, alegría y salvación que se encuentran en una relación profunda y sincera con Dios. El pecado, en su esencia, es cualquier acto, pensamiento o intención que va en contra de la voluntad de Dios. Desde una perspectiva cristiana, el pecado no solo es una transgresión de las leyes divinas, sino también una separación voluntaria de la comunión con Dios. Esta separación tiene consecuencias profundas no solo en la vida espiritual del individuo, sino también en su bienestar emocional, mental y, a menudo, físico. El pecado tiene una manera de corromper el alma, oscureciendo la mente y endureciendo el corazón. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, leemos, «Pero las iniquidades de ustedes han hecho división entre ustedes y su Dios, y los pecados de ustedes han hecho que Él esconda de ustedes su rostro para no escuchar». Esta separación de Dios es lo que hace que el pecado sea tan peligroso, porque aleja al individuo de la fuente de vida, amor y verdad. Además, el pecado no solo afecta al pecador, sino que también tiene un impacto en la comunidad y en el mundo en general. Las decisiones que tomamos, especialmente cuando se trata de pecado, pueden causar daño a otros, crear división y contribuir al sufrimiento general de la humanidad. Por ejemplo, el egoísmo, la codicia y la lujuria no solo destruyen la vida del individuo, sino que también pueden destrozar familias, comunidades y naciones.
A pesar de la gravedad del pecado, el cristianismo también enseña sobre la gracia y la redención. La gracia es el favor inmerecido que Dios concede a la humanidad, permitiendo el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Él. Esta gracia se manifiesta de manera más poderosa en la persona de Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz ofrece a todos la oportunidad de redención. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 a 9, afirma: porque por gracia han sido salvados, mediante la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje subraya que la salvación no es algo que se gana, sino un regalo que se recibe a través de la fe en Cristo. La redención implica ser liberado del poder del pecado y restaurado a una relación correcta con Dios. Este proceso de redención no solo abarca el perdón de los pecados, sino también la transformación del individuo. A través de la obra del Espíritu Santo, el creyente es renovado, y su vida comienza a reflejar más plenamente el carácter de Cristo. Una parte esencial de la vida cristiana es la lucha espiritual continua. Esta lucha no es solo contra las tentaciones externas, sino también contra las inclinaciones internas al pecado. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo describe esta batalla: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha requiere que el creyente esté constantemente alerta y armado con la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. La oración y la meditación en las Escrituras son herramientas esenciales en esta batalla, ya que fortalecen al creyente y lo mantienen enfocado en su propósito espiritual. Además, la lucha espiritual también implica la necesidad de resistir la influencia negativa del mundo. Esto no significa rechazar el mundo en su totalidad, sino más bien discernir y rechazar los aspectos del mundo que son contrarios a los valores y principios del Evangelio. Es un llamado a vivir en el mundo, pero no ser del mundo, como Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Otra dimensión crucial en la vida cristiana es la comunidad de creyentes, también conocida como la Iglesia. La comunidad juega un papel vital en el apoyo mutuo, la corrección y la edificación en la fe. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunidad proporciona un entorno en el que los creyentes pueden crecer juntos en la fe, compartir sus luchas y éxitos, y encontrar apoyo en tiempos de necesidad. También es un espacio donde se pueden aprender y practicar los principios del Evangelio en un contexto relacional, fortaleciendo así la vida espiritual de cada miembro. Además, la comunidad es crucial para la rendición de cuentas. Vivir en comunidad permite que los creyentes se desafíen y se animen mutuamente a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Este tipo de relaciones honestas y abiertas es vital para mantener la integridad espiritual y resistir las tentaciones que pueden surgir en la vida diaria. Finalmente, para mantener una vida centrada en Dios y resistir las atracciones del pecado, es esencial practicar disciplinas espirituales. Estas disciplinas incluyen la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno, la meditación y la adoración. Estas prácticas ayudan a cultivar una relación más profunda con Dios y a fortalecer el espíritu contra las tentaciones. La oración, por ejemplo, no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también una manera de alinearse con su voluntad. Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo, capítulo 6, versículos 9 a 13, en lo que se conoce como el Padre Nuestro. Esta oración es un modelo de cómo los creyentes deben buscar la voluntad de Dios, pedir por sus necesidades y buscar protección contra el mal.
El estudio de las Escrituras, por otro lado, es fundamental para entender los principios divinos y aplicarlos en la vida diaria. El salmista declara en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia proporciona la guía necesaria para vivir una vida que honre a Dios y sea conforme a su voluntad. En resumen, la vida cristiana es una jornada que implica tomar decisiones diarias que afectarán no solo nuestra vida presente, sino también nuestro destino eterno. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio no es fácil en un mundo que a menudo valora lo contrario, pero es una llamada a algo más grande y más duradero que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Es un llamado a la santidad, a la comunión con Dios y a la transformación del ser a través del poder del Espíritu Santo. Es un llamado a resistir las tentaciones del pecado, a buscar primero el reino de Dios y a vivir en una relación de amor y fidelidad con nuestro Creador. Desde los primeros capítulos de la Biblia, el concepto de pecado aparece como una fuerza poderosa que distorsiona la relación entre la humanidad y Dios. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 19, se narra el relato de la caída del hombre, cuando Adán y Eva, los primeros seres humanos, desobedecen a Dios al comer del fruto prohibido. Este acto de desobediencia no solo marca el inicio del pecado en la historia humana, sino que también introduce la separación entre Dios y el hombre, un tema recurrente en toda la Biblia. El pecado original, como se le conoce en la teología cristiana, es visto como la raíz de todos los males que afligen a la humanidad. Desde ese momento, el pecado se convirtió en una herencia universal, afectando a cada ser humano que ha nacido desde entonces. El apóstol Pablo explica esto en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este concepto de pecado original no solo implica una tendencia natural al mal, sino también una ruptura con la santidad de Dios que requiere reconciliación. Esta necesidad de reconciliación se convierte en el tema central de la redención, que culmina en la obra de Jesucristo en la cruz. El cristianismo enseña que, debido al pecado, la humanidad estaba en un estado de condenación eterna, incapaz de salvarse por sus propios méritos o esfuerzos. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y amor, provee un camino de salvación a través de Jesucristo. La vida, muerte y resurrección de Jesús son vistas como el evento central de la historia humana, un acto divino de redención que ofrece a todos la posibilidad de restaurar su relación con Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz es interpretado como un pago por los pecados de la humanidad. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, se dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí, la palabra propiciación se refiere a la satisfacción de la justicia divina a través del sacrificio de Cristo, quien tomó sobre sí mismo la pena que merecíamos. Este acto de redención no solo proporciona el perdón de los pecados, sino que también abre la puerta a una vida nueva y eterna. En Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús declara, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esta vida en abundancia se refiere no solo a la vida eterna después de la muerte, sino también a una vida plena y significativa en el presente, vivida en comunión con Dios. El Evangelio, o buena noticia, no es solo un mensaje de salvación, sino también un llamado a la transformación. La vida cristiana implica un proceso continuo de santificación, en el cual el creyente es progresivamente conformado a la imagen de Cristo. Este proceso es posible gracias al Espíritu Santo, quien mora en el creyente y le capacita para vivir una vida que agrada a Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo exhorta, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. Aquí, la renovación de la mente es un proceso diario en el que el creyente aprende a pensar y actuar de acuerdo con los valores del reino de Dios en lugar de los valores del mundo. La transformación personal no es solo una cuestión de conducta externa, sino también de una profunda transformación interna. Esto incluye el cambio de deseos, actitudes y motivaciones que son cada vez más alineados con la voluntad de Dios. La santificación es, por tanto, un proceso integral que afecta todos los aspectos de la vida del creyente. Como mencionamos anteriormente, la comunidad de creyentes, o la iglesia, juega un papel crucial en la vida espiritual del cristiano. Sin embargo, es importante destacar que la iglesia no es solo un lugar de reunión, sino un cuerpo vivo en el que cada miembro tiene un papel único y esencial. Pablo describe esto en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 27, donde compara la iglesia con un cuerpo humano en el que cada miembro, por diferente que sea, es necesario para el funcionamiento del todo. En la comunidad, los creyentes encuentran un entorno en el que pueden crecer en su fe, recibir corrección amorosa y ser animados a seguir adelante en su caminar con Cristo. Es un lugar donde se pueden practicar los unos a otros que se mencionan en el Nuevo Testamento, como amarse unos a otros, Juan 13:34, animarse unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11. Y llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. La iglesia también tiene una misión en el mundo, ser luz y sal, influenciando la sociedad con los valores del reino de Dios. Esto no solo se refiere a la evangelización, sino también a la justicia social, el servicio a los necesitados y la promoción de la paz. En Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Esto subraya el llamado de los cristianos a ser agentes de transformación en sus comunidades y en el mundo en general. Un aspecto fundamental de la fe cristiana es la creencia en el retorno de Cristo y el juicio final. Los cristianos creen que Jesús regresará al final de los tiempos para establecer su reino de manera plena y definitiva. Este evento, conocido como la Segunda Venida, es un tema recurrente en el Nuevo Testamento y es fuente de esperanza para los creyentes. El regreso de Cristo también implica el juicio final, en el cual cada persona será juzgada por sus obras. En Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46, Jesús describe este juicio como una separación de las ovejas y las cabras, donde las ovejas representan a aquellos que han seguido a Cristo y las cabras a aquellos que lo han rechazado. Este juicio final subraya la importancia de las decisiones que tomamos en esta vida, ya que tienen consecuencias eternas. La esperanza del retorno de Cristo motiva a los cristianos a vivir vidas santas y a mantenerse fieles en medio de las dificultades. También refuerza la urgencia de la misión de la Iglesia, que es proclamar el Evangelio a todas las naciones antes del fin. La promesa de la vida eterna es una de las verdades más consoladoras del Evangelio. Para los cristianos, la vida eterna no es solo una extensión de la vida presente, sino una calidad de vida completamente nueva, libre de pecado, sufrimiento y muerte. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se describe este estado futuro: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La vida eterna también implica una comunión perfecta y continua con Dios. Esta es la esencia misma del cielo, estar en la presencia de Dios, adorarlo y disfrutar de su amor por toda la eternidad. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, Pablo cita, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto subraya la grandeza de la vida eterna, algo que va más allá de nuestra comprensión actual. Finalmente, un tema fundamental en la fe cristiana es el llamado a la misión.
Jesús comisionó a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones, Mateo 28:19. Esta gran comisión es vista como la tarea principal de la Iglesia, que consiste en proclamar el Evangelio, hacer discípulos y enseñar a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Este llamado a la misión no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los creyentes. Cada cristiano tiene un papel en la misión de Dios, ya sea a través del testimonio personal, el servicio en su comunidad o el apoyo a la obra misionera en todo el mundo. La misión también implica un compromiso con la justicia y la paz, buscando transformar la sociedad de acuerdo con los valores del reino de Dios. Ampliar la comprensión de estos temas nos lleva a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser un seguidor de Cristo. La vida cristiana no es simplemente una cuestión de creencias, sino un compromiso total que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Es una vida marcada por la fe, la esperanza y el amor, vivida en comunidad y con la misión de compartir las buenas nuevas con el mundo. Cada día ofrece una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios, resistir las tentaciones del pecado y ser agentes de su amor y justicia en el mundo. Este es el alto llamado de la vida cristiana, una vida que, aunque desafiante, está llena de promesas y esperanza, tanto en esta vida como en la venidera.